Buenas tardes, amigos serigrafistas, amigos emprendedores. Es un gusto poder compartir ustedes este espacio. El día de hoy el conversatorio en tintas gráficas, en lo que vendría a ser en el método de serigrafía. Mi nombre es Ricardo Guillén. Yo me dedico a ver las operaciones de la empresa y el día de hoy voy a ser la especie de conexión entre nuestro invitado especial y referente también a todas sus dudas que puedan tener, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre nuestra empresa. Nuestra empresa se inicia en el año 1994 en una pequeña casa en Lima, Perú, ¿no? Así como muchos empresarios actualmente surge también de un tema de crisis en el país, ¿no? Las crisis que se vivían en esos años propiciaron que se pueda crear la empresa y luego de 26 años, a través de un camino muy, muy largo, somos una de las empresas más representativas en el rubro gráfico. Actualmente la empresa está pasando por varios cambios significativos, cambios estructurales, cambios operativos para poder saltar a lo que sería la serigrafía textil, ¿no? Estamos hablando de lo que vendría a ser las tintas al plastisol, las tintas al agua, sistema de discharge, ¿no? Pero eso ya sería para otra oportunidad. El día de hoy vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con la serigrafía gráfica. Los materiales que necesitas, qué sustratos puedes atender, qué sustratos puedes imprimir, de qué forma tienes que imprimirlo, qué productos tienes que usar. Todo este mundo de la serigrafía gráfica al solvente, en este caso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar ahora con el profesor Paul Subieta, que ha accedido a poder brindarnos sus conocimientos, su experiencia a través de este conversatorio. Y nos va a poner en contexto de todo lo que es la serigrafía gráfica, ¿ya? Paul, a ver, vamos a pasar a hacer el pase. Te toca. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a la empresa Peruvian Color por la invitación. Justamente hoy tenemos esta charla. Voy a colocar aquí mi presentación para que la puedan visualizar. A ver, un momento, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Entonces, en esta charla de tintas gráficas e gráficas, esperamos, bueno, sabemos que no podemos, pues, ver todo lo que se requiere, pero al menos vamos a intentar avanzar al máximo, ¿no? Todo lo que podamos. Cualquier consulta, cualquier pregunta la pueden hacer ahí en el chat del Facebook, cualquier consulta, y nosotros vamos a estar contestando. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver por aquí. Sí, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Esta charla de tintas gráficas e gráficas nos va a servir a nosotros como una guía. Es para las personas que recién están comenzando. Justamente me estaban consultando varias personas a través de las redes sociales, me estaban consultando cómo es que puedo iniciar con mi taller de serigrafía gráfica. Normalmente yo trabajo en lo que es serigrafía textil, pero también como instructor tengo la posibilidad de saber cómo se manejan estas tintas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, este punto que dice, ¿qué necesitas para imprimir tintas al solvente? Entonces, ya estamos viendo lo que es tintas gráficas, que se refiere a imprimir, por ejemplo, en diferentes sustratos. Y en este caso específico, en esta diapositiva que estamos viendo en este momento, nos indican, por ejemplo, qué necesitas para imprimir tintas al solvente. Entonces voy a centrarme en ese punto. ¿Qué necesitas para imprimir esas tintas al solvente? ¿Listo? A ver, muy bien. Entonces, lo primero que necesitamos es tener en cuenta el soporte a imprimir, ¿no? El soporte a imprimir. ¿Qué es lo que vamos a imprimir? Todo lo que vamos a imprimir se llama soporte. También le llamamos sustrato.
¿Listo? Todo lo que vamos a imprimir le llamamos soporte o sustrato. Entonces, el soporte, por ejemplo, como indica en ese punto, en este caso te estoy mostrando una bolsa de papel craft. Pero ¿qué puede ser también? Una bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque con estas tintas de solvente podemos imprimir lo que normalmente no podemos realizar con tintas de estampado textil, por ejemplo. Entonces, aquí un ejemplo son las bolsas de papel craft. ¿Qué más podríamos imprimir? Por ejemplo, de repente el poliestireno, el polipropileno, todos esos materiales que normalmente no usamos, no podemos eh, estampar con tintas justamente textiles. Entonces, estos son los materiales de imprimir. Lo vamos a ver más adelante, cada uno de estos puntos, no hay problema. También te voy a hablar acerca de los equipos, o sea, los equipos que se usan usualmente para realizar estos tipos de impresiones, ya sean equipos como mesas manuales, por ejemplo, ya sean equipos como mesas de impresión automática, también, por ejemplo, la balanza, que también es importante al momento de preparar la tinta. También necesitamos de herramientas como, por ejemplo, los raseros, las matrices, las espátulas que se necesitan para mover esa tinta. Parece que no fuera muy importante, ¿verdad? Pero sí son importantes cada uno de estos puntos. Aquí también tenemos los insumos, como por ejemplo las tintas. Insumo es todo justamente lo que se va a consumir al momento de realizar la impresión. La tinta se consume al momento de realizar la impresión. Entonces, eso vendría a ser un insumo. Por ejemplo, otro insumo vendría a ser el solvente. Otro insumo, por ejemplo, podría ser los trapos de limpieza que nosotros usamos para realizar la limpieza de las matrices. Entonces, te das cuenta, todo eso se llaman insumos. Muy bien, vamos a seguir aquí. Tenemos los soportes. Miren, aquí te doy opciones como por ejemplo vaso de vidrios, por ejemplo el cuero, que es un material que también se puede realizar la impresión. Tenemos por ejemplo aquí envases como por ejemplo un envase de polietileno, un tomatodo, que también se puede imprimir. ¿Te das cuenta? Y aquí tenemos los clásicos que son los globos, ¿no? Que son muchas veces de un material como el látex, que se puede también imprimir con serigrafía. Aquí te puedo mostrar unas etiquetas que le colocan a las máquinas. ¿Para qué? Para colocar ahí su marca, su modelo, por ejemplo. ¿De qué están hechos? Entonces, de esa forma es que podemos también imprimir sobre diferentes soportes. Aquí tenemos, por ejemplo, el papel craft, es una bolsa que ahora se está usando bastante. También las cajas que se están usando bastante para realizar los envíos de los productos, también se pueden imprimir con estas tintas al solvente. Muy bien, aquí, bueno, llaveros, todo tipo de materiales. Justamente, aquí tenemos más materiales. Esto de aquí es, por ejemplo, para la playa, por ejemplo, para llevar el cooler, un cooler, para llevar las bebidas. Entonces, todo esto, por ejemplo, normalmente lo hacen con una tela sintética. Y eso también se puede imprimir con este tipo de tintas. Ah, pero ustedes miran, pero esto también lo puedo imprimir o puedo estamparlo, mejor dicho, ya cuando es estampado, lo puedo estampar de repente con una tinta al agua. Probablemente sí, pero como normalmente este empaque no lo lavamos, no necesita de una tinta que soporte, pues, lavado constante, ¿no? Entonces, normalmente esto lo imprimen con lo que es tintas al solvente. Aquí, por ejemplo, esas pelotitas también las hacen con ese tipo de tintas, ¿no? Acá. Por ejemplo, aquí tenemos esto, estas bolsas de notes que están constantemente saliendo en la publicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de bolsas también se pueden imprimir. Ah, pero ustedes miran, yo lo puedo estampar con tinta Placisol, lo puedo estampar con tinta al agua, sí, pero también hay personas que no tienen de repente los equipos, o las máquinas, y también pueden usar ese tipo de tintas para poder imprimir este tipo de trabajos. ¿Se dan cuenta? En este momento están saliendo bastante lo que son estas bolsas de notes que son de publicidad, ¿no? Por ejemplo, para hacer las etiquetas. Y ustedes miran, pero lo podemos hacer también con digitales de etiquetas. Claro, lo pueden hacer con digital. Pero tenemos ciertas tintas nosotros que hacen que justamente no se desprenda esa tinta al momento de usar de repente el solvente que está dentro, ¿no? O sea, que no se diluyen con la composición que hay dentro. Bueno,
de repente usando diferentes tipos de sistema de impresión digital, de repente lo laminan y también te podría aguantar, ¿no? Pero si tú recién estás comenzando y no tienes ese medio, podrías usar la serigrafía para poder trabajar este tipo de etiquetas, por ejemplo. Muy bien. Aquí, miren, por ejemplo, los promocionales, los encendedores le pueden colocar la marca de las empresas y pueden trabajar, ¿no?, con este tipo de acabados. Aquí tenemos, por ejemplo, también una botella que también se podría imprimir. Bueno, ya después podemos explicarles específicamente con qué tipo de tinta podrían imprimir, ¿no? Aquí tenemos otros tomatodos que también están impresos y estos blocs de notas que también son promocionales, parte del merchandising que se regala a la empresa, ¿no? A las empresas con su logo. Entonces acá vas a colocar tu logo y puedes enviar esto también. En esta parte, por ejemplo, también estamos usando bastante lo que son los lapiceros para la publicidad, ¿no? Entonces, estos son algunos soportes que se pueden trabajar. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí tenemos otro tipo de soportes promocionales también que podemos trabajar. Estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con la serigrafía y en la impresión directa, ¿no? En serigrafía. ¿Se dan cuenta? Todo lo que se puede hacer. Muy bien. En este caso ya vamos hablando, ya hemos hablado de los soportes, ¿verdad? Todo lo que son los soportes. Entonces vemos cualquier cantidad de soportes que podemos imprimir de diferentes materiales, incluso, miren, de diferentes formas. ¿Te das cuenta que eso está ovalado? También tiene forma, también lo podemos imprimir. Entonces aquí, claro, pero todo depende del ingenio de la persona que está trabajando, ¿verdad? En la parte de serigrafía, porque muchas veces hay personas que se las ingenian y pueden hacer maravillas, a pesar de no tener una máquina de impresión cilíndrica, pueden imprimir tranquilamente estos tipos de envases. Muy bien. Aquí te muestro una mesa de impresión manual muy, muy básica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se llama una bisagra, y esta bisagra es una bisagra bien simple, ¿no? O sea, es una bisagra que ya lo venden así. Entonces, esta parte que está aquí se coloca en esta rosca y se ajusta em, con ese tornillo, ¿cómo le llaman? Tuerca mariposa, algo así, tornillo mariposa, no me acuerdo ahorita el nombre, con esa tuerca y listo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos notar cómo lo han hecho. En este caso, están usando un tablero de melamina. Un tablero de melamina no cuesta muy caro. Entonces, tú puedes mandarlo a cortar del tamaño que tú creas conveniente. Puede ser de 50 por 60, de repente 60 por 70, dependiendo de lo que vas a imprimir. Entonces, esta mesa tú puedes mandarlo a hacer la base de melamina y comprarte estas bisagras y listo. Así como ves en el ejemplo, puedes comenzar a trabajar, ¿no? Es una inversión baja, pero puedes comenzar a trabajar con este tipo de mesas que tú mismo lo puedes hacer. ¿En qué invertirías? El tablero, las bisagras, los tornillos y listo. Ya puedes comenzar a imprimir. No necesitas de un equipo sofisticado para comenzar a trabajar. Eso es lo que me gusta de la parte de serigrafía, ¿no? De lo que puedes comenzar a trabajar. Luego ya comenzamos a ver equipos de impresión, pero ya esos que ya te están vendiendo, ¿no? Ya es una empresa que fabrica los equipos y te comienzan a vender dependiendo también de las necesidades del cliente. Por ejemplo, en este caso es una especie de pulpo donde, bueno, un pulpito de un color, ¿no? Un cabezal de un color. Y aquí esto simplemente colocamos acá lo que voy a imprimir y esto baja, ¿no? Esto baja y listo, ya podemos comenzar a imprimir. Pero es simple, simplemente tiene acá unas perillas para ajustar aquí el marco y se acabó, no hay más. Entonces, eso es lo que puedes comenzar a trabajar. También puedes comenzar a trabajar con una mesa como esa, también lo puedes hacer. Y esta mesa también te va a ayudar a hacer, por ejemplo, lo que son estos polos, ¿no? Eso no es tema de ahora, pero para que te des cuenta. O sea, un polo puedes colocarlo aquí y puedes comenzar a estampar. Claro, no se va a estampar con ese tipo de tintas, con otro tipo de tintas, pero para que te des una idea. Esta mesa, por ejemplo, ya es una mesa especializada en lo que es impresión manual, pero tiene una ventaja. A diferencia de la de acá, a diferencia de esta mesa que está aquí, esta mesa que está aquí, tiene la ventaja de qué? De que tú puedes mover el tablero, esta mesa, de un lado
para el otro y de arriba para abajo. Entonces, ¿en qué te beneficia justamente esta opción? ¿En qué te beneficia? En que cuando tú tienes una imagen, por ejemplo, pones acá una calcomanía, un sticker, un autoadhesivo, lo que tú vas a imprimir, tú le pones los topes acá, los topes los mantienes, ¿no? De repente solo mueves la, la matriz y aquí con estas perillas tú puedes soltar la perilla de acá, de repente soltar la perilla de acá y aquí con esta perilla que está al fondo, no se nota mucho, pero hay una perilla, puedes ajustarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la mesa se mueva hacia esa dirección. Y de repente tú necesitas que, como el diseño está acá con las cruces, ¿no? Con la cruz de registro, tú necesitas que se mueva un poquito para allá. Entonces, aquí desajustas la perilla que está al fondo y vas ajustando esta perilla. Entonces va a ir en ese movimiento. Y también si queremos moverlo del otro lado, o sea, así, lo único que tenemos que hacer es soltar un poco esta perilla y esta perilla, estas dos perillas, y esto lo podemos mover hacia allá o al revés, ¿no? Entonces, de eso se trata esta mesa. Además, por ejemplo, si tenemos soportes que son de altos, que son altos los soportes, que son, por ejemplo, imagínate que te piden imprimir sobre un libro que ya ha sido, no sé, pues barnizado, porque hubo un error y le faltó colocar el nombre de un autor, por ejemplo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simple. Estas mesas, por ejemplo, tienen la opción a esto subir. Por eso tiene este tornillo, ¿no? Por ejemplo, este tornillo puede ser de 20 centímetros aproximadamente, entonces te da opción a que todo el cabezal que está aquí suba y para que puedas imprimir, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la mesa, ahí está la mesa, y tú con esta opción puedes imprimir aquí una matriz de esta forma, ¿no? Entonces aquí tienes un soporte de este grosor y puedes imprimirlo tranquilamente. ¿Te das cuenta? Ahí está el rasero, puedes imprimirlo tranquilamente sin problema. Muy bien. Luego aquí te muestro también, esto es un equipo manual, solo que ya tiene diferentes costos, ¿no? Por ejemplo, en este equipo manual tú puedes trabajar ya lo que se llama impresión, ¿no? Impresión cilíndrica. O sea, quiere decir que podemos trabajar todo lo que son, por ejemplo, los tomatodos. Podemos imprimir vasos, tazas. Este, por ejemplo, le llamamos mandril, ¿no? Entonces, aquí se coloca, como tiene la forma de un vaso, colocas aquí el vaso y listo, imprimes. Tú le sacas esto, dejas ahí los rodajes y aquí puedes, por ejemplo, imprimir lo que son los lapiceros, por ejemplo. Y así puedes trabajar diferentes tipos de soporte y rápidamente también, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de poder trabajar con estos tipos de máquinas de impresión serigráfica. Muy bien, recuerden que cualquier consulta la pueden hacer por medio del chat y nosotros le vamos a contestar. No se olviden también de compartir esta presentación para que podamos llegar a más personas que le interesen el tema. Muy bien. Aquí en este caso ya te hablé de la parte de las mesas manuales que tú puedes hacer, de una mesa manual que ya tú te compras. Y aquí tenemos ya un poco más, ¿no? Que es una mesa de impresión manual, pero con succión. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta mesa? Seguramente algunos de ustedes habrán tenido problema al momento de imprimir y acá colocas la matriz y muchas veces se queda, por ejemplo, voy a imprimir una bolsa y esa bolsa muchas veces se queda pegada en esta parte, ¿no? Puede ser por diferentes razones, ¿ya? Una de las razones, por ejemplo, puede ser que la tinta esté muy viscosa, puede ser que la matriz, por ejemplo, su malla esté destensada, entonces eso hace que se quede pegado la bolsa o el plástico en la matriz. Entonces, y cuando lo quieres sacar, ya la imagen no queda como debería, ¿no? Ya queda un poco distorsionada, hay embotamientos. Entonces, acá imagínate que tú tienes tu bolsa y tú aquí tienes el pedal, lo presionas el pedal y automáticamente en esta mesa tiene pequeños puntos, o sea, pequeños puntos que van a hacer que succione por ahí. Entonces va a pasar el aire por aquí y va a salir. ¿Por qué? Porque en la parte de adentro tiene como una especie de motor que extrae justamente ese aire y va a dejar succionando esta área que es donde está la bolsa. ¿Te das cuenta? Entonces de eso se trata el tema de una mesa de impresión manual con succión. También tiene las mismas ventajas que te mencioné hace rato de que esto sube, ¿no? De que, bueno, acá tiene un contrapeso, ¿para qué? Para que la matriz se quede en el aire y para que no se vaya a mover. Entonces, cada una de estas ventajas que tiene cada máquina
ya va aumentando su valor, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene, por ejemplo, acá el microregistro para ajustar justamente el registro y para que no se esté moviendo, ¿no? Muy bien. Aquí te voy a mostrar, por ejemplo, un pequeño video donde puedes visualizar una máquina de impresión ya automática para que puedas observar. Muy bien, entonces hasta allí ya hemos visto, por ejemplo, cómo trabaja este tipo de máquinas. En este caso hemos visto que está imprimiendo unas tintas que le llamamos UV, pero nosotros en este momento no vamos a hablar de tintas UV, vamos a trabajar con tintas al solvente. Entonces, después te voy a explicar cómo se va a trabajar, ¿no? Para que ustedes vean. Aquí, en este caso, ya tenemos otro tipo de máquina, pero a diferencia del anterior, este equipo de impresión ya es automático. ¿Te das cuenta? Entonces, también tiene, bueno, acá no está, pero acá tiene la opción a que tú también tengas el pedal y tienes un panel de control. ¿Para qué? Para que tú en el panel de control tú puedas colocar ciertas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, de repente esto baja, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en bajar? ¿Cuánto tiempo se demora en subir? Al momento de estampar, qué velocidad quieres que imprima, ¿no? Qué velocidad quieres que entele también, dependiendo de la tinta, qué presión, todos esos valores se van colocando, se van configurando antes de comenzar a realizar la impresión. Como el señor que vimos hace un momento en el video, vimos al señor que estuvo trabajando y el señor lo único que hacía era colocar el material y luego había una máquina incluso que retiraba el material. ¿Por qué? Porque lo contrario, él tendría que sacar el material. Pero ¿qué es lo que hicieron? Recuerden que mientras más cosas hagas, más trabajo realices, más producción hagas, más vas a ganar. Y el tiempo va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo uso de diferentes maquinarias. ¿Para qué? Para que podamos hacer más producción en menos tiempo. Entonces, aquí hay diferentes equipos. En este caso, por ejemplo, esta máquina aproximadamente debe estar imprimiendo 1,80 m más o menos, al menos por 1 metro, ¿no? No tengo ahorita el dato exacto, pero esto es impresión grande, ¿no? Aquí también ha habido en Perú diferentes empresas que realizan este tipo de impresión en gran formato y que muchas veces sale mucho más económico que trabajar con una impresión digital, ¿no? Pero a gran escala, o sea, cuando haces mucha cantidad de impresión. Muy bien, entonces aquí en este caso te muestro algo parecido a lo que vimos de la parte manual de la impresión cilíndrica, pero en este caso de forma automática. Entonces, igual, también lo único que haces aquí en estas máquinas es colocar el soporte y listo, ¿no? Y ahí sacas y listo. Incluso, como estas son tintas de solvente, acuérdate que las tintas de solvente se secan por evaporación. O sea, que tú las dejas ahí que solitos se secan, se va a evaporar. Entonces, en cambio aquí, imprimes y sacas, incluso lo puedes pasar por un horno y ya se secó, ¿no? Muy bien, entonces ya te expliqué acerca de los soportes que tienes, de los equipos que tenemos que tener que usar, ¿no? Ya sean manuales o automáticos. Ahora te muestro algo que es importantísimo, que justamente es la pantalla en serigrafía. Esa pantalla en serigrafía está compuesta ¿de qué? Está compuesta del marco y esta malla que está acá tensada. Bueno, aquí te puse el tensiómetro para que recuerdes que esta pantalla puede medirse la tensión. Entonces, la tensión es importante al momento de imprimir lo que son justamente esta impresión que es con tintas gráficas. ¿Para qué? Para que no haya que no se peguen los soportes, ¿no? Mientras más tensado esté, menos problemas vas a tener. O sea, acuérdate de eso. Más tensión, menos problema. ¿Listo? Entonces aquí tú normalmente no vas a comprarte un tensiómetro porque no es que estés tensando todos los días, pero la empresa que trabaja realizando estos tensados que están acá, como puedes observar, esa empresa sí está usando justamente ese tensiómetro para verificar la tensión de las mallas.
¿Por qué? Porque cada malla tiene una tensión específica, ¿listo? Dependiendo del fabricante. Ahora, aquí otro punto que te quería mostrar era, por ejemplo, los hilos por centímetro. En este caso, nosotros trabajamos con hilos con centímetros. Por ejemplo, aquí yo te quería decir algo. ¿Qué número de malla podrías usar para imprimir este tipo de tintas? Lo normal es una malla 120 hilos por centímetro. ¿Listo? ¿Qué quiere decir 120 hilos por centímetro? Que esto, por ejemplo, aquí hay 10 milímetros. ¿Listo? Aquí hay 10 milímetros. Y aquí hay 120 hilos. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de 120 hilos por centímetro. ¿Listo? ¿Y qué más? Aquí te estoy mostrando cómo son los hilos, son monofilamento. Y este número de malla es la más común, la que normalmente podemos trabajar. ¿Listo? Acuérdense de eso. Cuando ustedes van a comenzar a imprimir de repente bolsas o imprimir, por ejemplo, eso papel craft, cómprense o hagan una pantalla malla 120 hilos por centímetro. Es lo más básico que pueden comprar. Luego de ahí ya pueden trabajar con una malla 150 y si estuviéramos trabajando con V, ya trabajaríamos con una 180 hilos por centímetro también, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos que tienes que tener en cuenta al momento de realizar este tipo de trabajos. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la matriz serigráfica. La matriz serigráfica, a diferencia de la pantalla, como puedes notar, ya tiene emulsión. Ya tiene emulsión. Y esa matriz serigráfica que ya tiene emulsión, ya tiene el diseño grabado. Entonces, esto ya es una matriz. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a usar para reproducir los colores. En este caso, fue una capacitación que hubo en Senati, donde vinieron una empresa de tinta, no, una empresa de emulsiones, y nos mostró justamente algunas pruebas que se podían realizar con sus emulsiones ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta allí ya hemos avanzado bastante de lo que es la parte que sería la preprensa de serigrafía. Y luego ahora vamos a ver la parte de impresión. ¿Listo? Aquí te voy a mostrar, por ejemplo, las tintas gráficas serigráficas, ¿no? Justamente aquí tenemos dos datos, que tenemos tintas al solvente y tintas UV. Entonces, en este tipo de tintas gráficas. Las tintas al solvente justamente tienen ese nombre, ¿no? O sea, en su composición tienen justamente un solvente. Y tenemos las tintas UV que son libres de solvente, no tienen solvente. Entonces son otro tipo de tintas que no se secan por evaporación. Las tintas al solvente, acuérdense, se secan por evaporación, ¿ya? Muy bien, por evaporación. Y en cambio, las tintas UV se secan por radiación UV. Muy bien, ahí lo pongo, ahí lo dejo. O sea, se curan, ¿no? Por radiación UV. Muy bien, entonces esto es así. Vamos a ver aquí. Les quiero mostrar justamente algo que es importante que sepan para que entiendas el por qué tú necesitas una tinta específica para, para imprimir sobre un soporte. ¿Listo? Entonces, aquí va la razón. ¿Cuál es la razón para la que tú te compras una tinta, por ejemplo, para papel, y te compras otra tinta para polietileno? Y te compras, por ejemplo, una tinta, el material es una bolsa de polietileno y hay incluso un envase de polietileno donde tengo que usar otra tinta. ¿Te das cuenta? Entonces, hay diferentes tipos de tinta dependiendo del soporte. Incluso, a pesar de que es el mismo material, es muy probable que cambie la tinta. ¿Listo? Entonces aquí, miren, tengo la resina, que es el componente principal de una tinta, ya sea tinta base solvente, ya sea cualquier tipo de tinta, el componente principal es la resina. Bueno, aparte del pigmento también, porque tiene que darle color, ¿no? Pero uno de los componentes más importantes es la resina. ¿Qué te da la resina? La resina es la que te ayuda a que adhiera la tinta sobre el soporte. Si la resina no es compatible con el soporte que voy a imprimir, sobre el sustrato que voy a imprimir, se va a desprender. Por eso es que tú vas a ver que hay tintas que tú lo aplicas sobre un material y después pasas la uña y se va a desprender, ¿no? Se sale. Lo rasguñas, se sale. Entonces, justamente, ¿por qué es? Por la resina. ¿Listo? Entonces, acuérdate de ese punto. La resina es importante. La resina tiene que ser compatible. La resina le ayuda a que se adhiera la tinta al soporte. Luego tenemos el disolvente.
¿Para qué usamos el disolvente? El disolvente lo que hace es, eh, hace que haya una mezcla homogénea entre todos los componentes, ¿no? Incluyendo también el pigmento y la resina. Entonces, así hacemos una mezcla homogénea y al final se va a poder trabajar bien, ¿no? Para que tenga esa viscosidad adecuada que necesitamos. Los aditivos son los modificadores de la tinta. Por ejemplo, si queremos que en la tinta el acabado sea mate, entonces la empresa que fabrica la tinta le agrega un aditivo mateante para que justamente tenga ese acabado. De repente tú no creo que hayas visto, normalmente no lo vemos, pero hay unas tintas que son muy sueltas. Por ejemplo, hay unas tintas que son tintas flexográficas y esas tintas flexográficas son tintas muy fluidas, o sea, son muy fluidas esas tintas. Y esas tintas, como son tintas muy fluidas, forman burbujas. Entonces, la empresa que la fabrica, porque al momento de dispersar, de mezclar todo, forman burbujas. Le agregan, por ejemplo, antiespumantes. Y así van agregándole diferentes tipos de modificadores, o sea, de aditivos. ¿Para qué? Para que la tinta sea de muy alta calidad y para que cuando tú tengas el producto a la mano, tú trabajes sin problema. O sea, no vas a tener ningún inconveniente porque se supone que la empresa que lo fabrica ya ha visto que todos los problemas han sido solucionados. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo bueno de los aditivos. Las cargas son los que le dan cierta viscosidad, cobertura a la tinta. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo imprimo con una tinta base, tinta cuadricromía, que ustedes seguramente conocerán. Por ejemplo, imprimo el amarillo y luego imprimo el cian y el cian cuando cae sobre el amarillo se forma un verde. ¿Por qué? Porque las tintas son translúcidas y justamente cuando tienen carga, esto más bien los hace más opacos, los cubren. Por ejemplo, aplico el cian y el amarillo encima y el amarillo cubre al cian que está abajo. Entonces, para eso nos sirven las cargas. Y los pigmentos, como ya saben ustedes, los pigmentos nos van a dar el color de la tinta. Entonces, dependiendo del tipo de pigmento, vamos a tener un color distinto. Ya más adelante te voy a explicar justamente de ese detalle, ¿no? A ver, sí, todavía nos queda un poquito de tiempo. Voy a avanzar un poco más rápido para acabar a tiempo. Miren, aquí, por ejemplo, yo te muestro aquí está. Yo aquí te muestro, por ejemplo, una tinta que yo tenía guardada hace tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo. Entonces aquí tú puedes notar, ¿ves? Acá hay un componente, acá hay otro componente. Entonces las tintas cuando se guardan por diferencia de densidades se van a separar los componentes. ¿Y qué va a suceder? Que no vas a poder trabajar eh, con calidad. ¿Por qué? Porque tienes que mover nuevamente la tinta. Por eso es que cada vez que hago un video, siempre muevo la tinta. ¿Por qué? Porque tú no lo notas, pero hay veces que se está separando, ¿no? O bien, esta tinta tenía mucho tiempo ahí guardada. Eh, Aquí, por ejemplo, tengo tintas serigráficas al solvente. Te quería mostrar aquí algunos detalles. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos los colores directos. Tú seguramente habrás, cuando vas a comprar las tintas, vas a encontrar tintas de color amarillo, rojo, azul. Esos son colores directos. Vienen listos para usar. Tú los trabajas, compras rojo y lo aplicas directamente, ¿no? Al soporte. Tenemos también las tintas de colores cuatricromías. Son justamente esas tintas que con 4 colores, sean magenta, amarillo y negro, te van a dar una fotografía, por ejemplo. ¿Listo? Y las tintas fluorescentes son esas tintas de colores llamativos, muy brillantes, luminosos. ¿Se dan cuenta? A diferencia de las fosforescentes, ¿no? Que son las que tienen un acabado que brillan en la oscuridad. Pues son efectos especiales ya de este tipo de tintas. También tenemos, por ejemplo, las tintas, los metálicos, ¿no? Que estos metálicos nos dan un acabado, por ejemplo, dorado, plateado, diferentes tipos de colores, con diferentes tipos de acabados como eso, ¿no? También tenemos el perlado, que es un acabado nacarado, ¿no? Como por ejemplo, habrá visto un globo de perlado, ¿no? Ese acabado se obtiene con ese tipo de tintas. También tenemos los barnices que nos van a dar, ¿qué? Ese acabado transparente y muchas veces nos van a dar un acabado brillante
o mate, dependiendo de lo que tú deseas imprimir, ¿no? O sea, el acabado que tú quieras resaltar. De repente tú tienes una impresión y tú quieres resaltar ciertas partes. Entonces, ¿qué haces? Lo puedes barnizar y eso te va a ayudar a que resaltes esa parte del impreso. Por ejemplo, ahí tenemos una carta de colores, donde podemos ver infinidad de colores que normalmente las empresas manejan. Aquí te muestro lo que te expliqué hace un momento de los colores fluorescentes. Y también esos fluorescentes le llaman neones. Entonces no te vayas a equivocar, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿y los fluorescentes son lo mismo de los fluorescentes son iguales a los fosforescentes? No. Acuérdate que estos fluorescentes normalmente los usan para lo que son los carteles chicha, por ejemplo, ¿no? Y aquí también en el Pantone ya las habrás visto que hay ese tipo de colores, ¿no? Bueno, acá no se nota mucho, pero hay colores, se notan mucho más intensos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos tintas fosforescentes. Estas tintas fosforescentes son las que brillan en la oscuridad. O sea, tú lo ves a la luz del día así, ¿no? Así como está, y seguramente habrás visto este letrero. Muchas veces ese letrero lo imprimen con este tipo de tintas, que son fosforescentes, ¿ya? Esos que brillan en la oscuridad. O sea, lo que haces, tú imprimes, lo dejas ahí, le cae luz, y cuando se apaga la luz, se enciende. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es por el pigmento que han usado, son pigmentos fosforescentes. Y aquí tenemos el tema del proceso de impresión de las tintas serigráficas al solvente. Acá te he puesto lo que normalmente hacemos, es habilitar el soporte. Por ejemplo, si vas a imprimir un material, primero tienes que organizarlo, de repente hacerle un tratamiento, algo que vas a hacer. Si vas a hacer un tomatodo, por ejemplo, de repente es preciso que le pases de repente alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces trae impurezas, ¿no? Por ejemplo, las huellas de tu mano dejan una grasa que se queda impregnado en ese soporte y te puede afectar porque la tinta no caería en el soporte, sino caería sobre esa huella, ¿no? Que está justamente grasa, ¿no? Y entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, después de eso tenemos el registro de las matrices, preparamos las tintas tal vez y podemos imprimir, ¿no? Lo dejamos secar, porque en este caso se tiene que dejar secar porque es una tinta solvente, se seca por evaporación y listo, con esto terminamos. Aquí te muestro unas imágenes de lo que realicé, ¿no? Registré, bueno, no he puesto acá el habilitado, ¿no? Lo registré, lo preparé la tinta, imprimí, ¿no? Y al final lo dejé secar, pero no se demora mucho en secar, o sea, se demorará aproximadamente unos minutos, no sé, media hora, una hora aproximadamente, ¿no? Y aquí te voy a mostrar un pequeño video que hice donde básicamente pueden ver cómo se trabaja este tipo de tintas, ¿no? Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para de repente hacer una impresión en bolsas, ¿no? Pero seguramente Ricardo nos va a mostrar ese tipo de acabados. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es registrar el diseño con el positivo que está en la parte de abajo. Entonces yo lo cuadro, lo registro. Si esto fuera un color que recién estamos comenzando, aquí había unas cruces de registro, lo ajustaría y ya tendría el color, el mismo lugar, ¿no? Donde yo quiero. Luego, después de hacer esto, lo que voy a hacer es realizar la impresión. Pero para eso, yo he hecho unos topes. Estos le llamamos topes. O sea, es del mismo material. Mira, yo saqué el mismo material de acá de la caja, lo puse aquí. ¿Para qué? Para que me sirva de registro, de esa forma. En este caso, estas cajitas, sí les tuve que poner aquí en la parte de abajo, les tuve que colocar un poco de adhesivo, ¿no? Porque como lo estoy trabajando en una mesa que se usa en una máquina de impresión pulpo, ¿no? Que le llaman, que se usa para estampar polos. Entonces, en este caso, yo lo usé para imprimir las cajas, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Preparo la tinta. En este caso estoy usando un pigmento que le llamamos purpurina, que te da un acabado dorado. Y lo tengo que mezclar, como es un dorado, tengo que mezclarlo con un barniz, que es una base transparente. Y ahí lo voy preparando. Acuérdense, la balanza, que es importante. Es necesario que tengas una balanza, aunque sea la balanza que puedas comprarte, pero siempre es necesario que tengas una balanza, ya que la balanza nos va a ayudar a que hoy hago la mezcla y de acá a una semana puedo volver a hacer la misma mezcla, la misma fórmula y me va a salir igual.
Entonces, por eso es necesario el tema de la balanza, ¿no? Luego mezclo bien la tinta, coloco nuevamente el soporte, que en este caso vendría a ser la caja, lo coloco ahí los topes, ¿no? Coloco los topes, que coincida bien en los topes, y luego lo único que tengo que hacer es comenzar a imprimir, ¿no? Comienzo a imprimir, ya el rasero que estoy usando, esto es una herramienta, el rasero que estoy usando es de 70 shores A, imprimo, ¿no? Ya me da el acabado, no se nota mucho, es que lo que pasa es que el dorado es bien intenso, y da mucha luz, no se refleja mucho, ¿no? Refleja mucho el acabado. Entonces ahí está el dorado, y luego de ahí ya vas imprimiendo. Mira, aquí le he cuadrado el segundo color. Claro, en este caso no necesita cruces de registro, pero con cruces de registro es muy parecido, ¿no? Ajustas bien que quede en el mismo lugar, ¿no? Y simplemente aquí he tenido que mover, ¿no? Asegurar nuevamente, porque es un segundo color, ¿no? Y después de esto ya comenzar a preparar la tinta, en este caso tinta negra, vinílica también, tinta solvente. Acuérdense que se mezcla con un solvente. En este caso un solvente tiene que ser de la misma empresa que te está vendiendo la tinta. ¿Listo? Ajá, mira, ahí está la tinta, y luego de esto ya comenzamos a hacer la impresión. Ahí está, se imprimió, y después de esto, después de que hemos impreso, ya tenemos el acabado. Lo tenemos que dejar secar, lo tenemos que dejar secar, pero como yo ahí ya, bueno, ahí estoy imprimiendo varios, ¿no? Aquí ya lo estoy preparando para cómo se vería cuando se entrega, ¿no? Bueno, como te digo, es bastante luminoso, y ahí más o menos como que se ve el acabado, ¿no? Como que brilla, y ahí está. Muy bien, entonces con esto de aquí terminamos el tema de lo que es la impresión. Entonces cualquier consulta que tengan la pueden hacer, no se olviden. Y con esto de acá se terminó esta parte. Listo. Muy bien, Ricardo. Entonces con esto yo ya terminé lo que tenía que explicar a las personas, a los seguidores que están ahí de tu página de Facebook. Cualquier consulta que tengan, ya saben que me la pueden hacer, y estamos aquí, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, Paul. Gracias por haber dado una exposición magistral, en este caso considero yo, de lo que es todo el manejo de la serigrafía y orientado a lo que vendría a ser las tintas al solvente, ¿no? En todo caso, sí, ¿no? Si tienen alguna pregunta adicional, no se preocupen, pueden colocarlas en los comentarios, y nosotros en el apartado final de preguntas y respuestas que vamos a tener, vamos a considerar cada uno de sus preguntas, ¿no? Y bueno, hacer las aclaraciones también en algo muy, muy, muy específico.